José López, quien hoy pareció que volvió a arrepentirse de lo que dijo en su declaración original, en la que hundió al gobierno. Te voy a hablar del gobierno más corrupto de la historia. Lo lamento por algunos que lo esperaban. Hoy no te voy a hablar de Adorni. Te voy a hablar de los gobiernos más corruptos de la historia argentina. Los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. 1, Néstor, y 2, Cristina. Bueno, estuvo en otro también Cristina, ¿no? Aunque se puede resumir en una sola época, la del kirchnerato. Lo que vas a escuchar ahora no es un invento. Es la declaración original de José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina, el hombre de los bolsos con 9 millones de dólares, joyas, oro, armas largas, que hoy volvió a declarar en la causa de los gobiernos de la corrupción, haciéndose un poco el distraído, arrepintiéndose de algo que no se puede arrepentir. La declaración, parte de la declaración bajo juramento, yo la volví a leer hoy, te pone la piel de gallina. Es la declaración que vamos a compartir y que fue incluida en el expediente en septiembre de 2018, la causa de los cuadernos de la corrupción. La llave que abrió las puertas del caso de corrupción más grande de la historia de la República Argentina. Una parte de esta declaración fue reproducida en el teaser de Codicia. Siempre lo pongo y no me voy a cansar de ponerlo. La serie que la Nata ofreció a todas las plataformas en ese momento y que ninguna aceptó publicar. Es la declaración en la que Cristina, según José López, le dice: che, José, ¿vos vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la solución? ¡María! ¡Dame la ambulancia! Gente, murió el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Siempre se contó la historia de cuando Cristina recibió a López, el de los bolsos en el convento. Dicen que Cristina tenía un cuaderno arte y lo miró y le dijo: López, vos podés ser parte de la solución o parte del problema. ¿Por qué no volvés mañana y recupera la memoria? ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? 20 de mayo del 2010. El ministerio lo lleva al licenciado Nelson Barracaragán. El quilombo es: ¿dónde carajo guardamos toda esta guita? Qué tremenda serie para hacer, ¿no, Laura? ¿No, Luis? Qué tremenda serie sin para duda, hacer. bueno, sin duda. Y quizás se haga, Mira, sí, quizás se haga. ¿por qué no? Yo cada vez tengo más ganas. Cada vez que me vendo este teaser, digo, empiece... espero que las plataformas ahora las acepten, ¿no? Lo que pasa en ese momento había una censura tremenda. Hay una censura y además, bueno, Cristina Kirchner está viva, obviamente también sus herederos, y las plataformas temen por los juicios políticos, Claro que puedan hacer. Claro que sí. Bueno, pero a partir de ahora yo te pido que les prestes mucha atención a todo lo que vamos a contar, porque te va a poner la piel de gallina. Vas a ver algunos párrafos, son en total 10, algunos cortitos, pero tremendos. Estos son textuales de José López en su declaración. Te pido, por favor, prestar atención palabra por palabra. Si algo no se entiende, me corrigen. Este es José López hablando. Durante el periodo 2005-2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar, y mi función era la de coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Warner, el empresario, pudieran hacer su objetivo. Los porcentajes variaban entre el 3, el 5 y rara vez el 7%. Se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenía anticipo financiero sobre los certificados, el anticipo financiero era el 10% de la obra, y de ese porcentaje se cobraba el 5%. Las empresas que nominó Wagner, como Chediac y Exa, Vialmani, Perales Aguiar, Lossi y Warner mismo, eran las que componían lo que se llamaba la Cámara Vial, y era absolutamente libre el ingreso. También había empresas que no pertenecían a la Cámara Vial. 2. Fuerte, ¿no? Coimas, estaban hablando de coimas.
En cuanto a la dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de 2 a 3 veces por semana, de entre 100.000 a 300.000 dólares o euros, solamente de lo que cobraban en vialidad, ¿eh? En el mes de agosto del año 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay. Ahí llevaron, saben, ¿no? La esquina de la corrupción, Cristina. Ahí llevaron una valija de alrededor de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares, no un pasaje en avión, Aruba o donde sea. Que era la recaudación de obras viales. Ese día, dice José López, hablé varias veces con Muñoz. Esa entrega era para la campaña del año 2007. Cuando había campañas se exigían los anticipos en un solo pago y se lograba juntar mayor cantidad de dinero. Esto era el requerimiento de Muñoz y de Devido. Este sistema siguió hasta que murió Kirchner. Hasta ese momento era todo mecánico. ¿Me siguen, no? Silvina. Sí. Esto es una enormidad. Es el caso de corrupción más grande de la República Argentina. Y sucedió en términos históricos hace 5 minutos, ¿no? Exactamente, es muy importante esto que vos estás relatando porque es lo que contaban desde el corazón mismo de la administración, desde la administración kirchnerista. No lo estaba contando un funcionario que no tenía, digamos, importancia. Era directamente la persona que recaudaba el dinero y que respondía a las órdenes de Cristina y de Néstor Kirchner. Muy interesante. Sigan este dato. En el año 2010, 30 de octubre, digo yo, con la muerte de Kirchner, dice José López, se suspende todo. ¿Qué pasó? Se suspende todo. Pero en enero de 2011 me llama la presidenta al despacho en Olivos, en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice, podés ser parte del problema o ser parte de la solución. Y me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor. Continúa José López. Kirchner era hacer audiencias personales y lo que se desarrollaba en esas reuniones lo anotaba en esos cuadernos que solían ser marcarte. Agrega José López, yo conocía esos cuadernos porque ahí generalmente anotaba todo. Y continúa, prestale mucha atención, a Cristina le conté todo. Le conté todo lo que había en un sistema de recaudación con las obras viales. Le conté el mecanismo que en el resto de los sectores del Ministerio de Economía y de otros, ella conocía. ¡Wow! Y acá viene el dato fundamental que conecta con el presente. Creo que no me creyó y me mandó una auditoría que duró meses. Escuchen esto. ¿Quiénes fueron los auditores? Augusto Costa, hoy ministro de Economía de Kicillof, y el gobernador Axel Kicillof auditaron todo. ¿Se entiende lo que quiero decir, Perfecto. Augusto Costa sabía, Kicillof sabía lo que pasaba y auditaron todo. ¿Qué hay para decir, querido Luis Gasulla? Bueno, que fueron todos cómplices, que hicieron, ahora están alegando que nadie sabía, que todo fue un invento. Lo que pasa es que en el contexto histórico estaban los cuadernos, estaban las imágenes, estaban los videos y hacían fila, cola para declarar, para zafar. Pasaron los años y ahora todos fingen demencia. Bueno, repito, Kicillof y Augusto Costa, según José López, sabían. Que alguien lo explique. Porque es omisión de denuncia en un funcionario público. Y continúa José López. En la declaración que vale, no la anterior. Después Silvina te va a explicar por qué. Hasta que en el invierno del año 2011 viene Devido y me dice que teníamos que retomar la recaudación para la campaña de 2011. Cristina, y que mi contacto era Roberto Barata. Continúa José López. Alrededor de 100 millones de pesos en total. Juntamos con Roberto Barata, se juntaron para las obras, para la campaña 2013. Y agrega, en el año 2015, otra campaña, faltaban 2 días para un acto y movilización en Plaza de Mayo y me pide una reunión el Cuervo Larroque. Hoy funcionario de Axel Kicillof. Hoy funcionario de Axel Kicillof, importantísimo. Y me dice que necesitaba para el día siguiente 5 millones de pesos. Dice López en su declaración, está en un expediente, no lo inventé, Dice López, le dije que no tenía que hablar conmigo, sino con De Pedro. Y se fue enojado. Yo inmediatamente pedí una reunión con Devido y me dijo que había hecho bien en no darle la guita, ¿no? ¡Wow! ¿Se entiende, no? Y
la pelea entre los pingüinos históricos y la ascendente cámpora de los camporistas después de la muerte de Néstor. Perdón, la pelea por la guita. Sí, la pelea por la caja. La pelea por la caja. Bueno, Cristina, ¿te acordás cuando muere Néstor se lo quería sacar de encima? Debido dijo que se lo iba a sacar de encima, incluso cuando asume su segunda presidencia. Claro, porque había una teoría, y esto también se lo quiero decir a la audiencia y a muchos colegas. Había una teoría que decía, no, el chorro era Néstor, el chorro se murió y Cristina, viste, no. Pues siguieron con Cristina. Acá está la prueba, entre otras. Y continúa José López. Deseo agregar también que en el año 2016, antes de la muerte de Daniel Muñoz murió de cáncer, ¿saben, no? Daniel Muñoz, el valijero, traía, iba, 130 palos verdes le encontraron al que le tenía el celular y la agenda a Néstor Kirchner. 130 palos verdes. Daniel Muñoz se comunicó conmigo y con Fabián Gutiérrez para que Fabián, quien fuera secretario de Néstor y de Cristina y de absoluta confianza de ambos, hablara conmigo. En esa oportunidad, Fabián Gutiérrez, ahora vamos a recordar que me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero, pero no me manifestó la suma exacta, pero supuse que se trataba de una suma grande. Conversamos un rato al respecto y barajamos lugares posibles. Pensé, pero no le dije, en el convento donde a la postre lo llevé, dice José López. Esta es la declaración posta. Pudo haber inventado eso. El 30 de junio en la noche, tarde, se presentaron de parte de Fabián 3 personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados y se fueron. Yo estaba sumamente nervioso y paranoico, tanto que más tarde, no recuerdo exactamente la hora, cargué el dinero en el auto, así como el arma, y me dirigí al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento. Escándalo. El mundo hizo ¡wow! Un escándalo. Y antes de eso, cuando estaban las personas que me trajeron el dinero, me hicieron tirar al río todos los teléfonos que tenía, menos los que me secuestraron, porque esos eran personales, míos. Anda a chequear, ¿no? Eso a chequear, ¿no? Pero, perdón, ¿qué pasó con Fabián Gutiérrez, Luis Gasulla? ¿Lo recordás? Lo asesinaron los hermanos Saeta porque estaban buscando los tesoros de la corrupción. Querían plata. Le hicieron el cuento del tío, y se metieron con una cuestión personal de su vida íntima. Y lo mataron. Y lo mataron después de torturarlo. Sí, fíjate las consecuencias de la corrupción kirchnerista. Si tienen un poco de conciencia, eso les va a pesar en la conciencia también. Y ya llegamos al final, que es explosivo. Deseo ahora explicar, continúa José López en esa declaración, que hoy exhumamos, porque volvió a declarar y se quiso hacer distraído, el motivo por el cual no fui más preciso en algunas circunstancias en mis declaraciones anteriores. Lo hice por temor a Cristina Kirchner, persona muy vengativa a quien conozco desde hace mucho tiempo. Como dije, temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familiar. A ella le temo porque es vengativa. Por ejemplo, dice, cuando Daniel Barizat, el mono Barizat, otro, se le cayó un edificio en Río Gallegos cuando estaban hormigoneando y justamente él era el director general de Obras Públicas, Cristina había dicho anteriormente respecto de esta persona, de Barizat, hay que meterlo preso a ese hijo de puta. A Cristina la vi actuar. Dice José López, y termina con esto, Fabián Gutiérrez era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única persona que estaba viva era Cristina. La plata era de la recaudación. Todos sabían, repito yo, este soy yo. Todos sabían. Y continúa José López. La plata, no sé dónde estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba Fabián Gutiérrez, era porque Cristina así se lo había indicado. Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué me habían elegido a mí? Se pregunta José López. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y de quien estaba enviando a Fabián era ella. Y por eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento y sucedió todo lo que es de público conocimiento. Yo quiero terminar con esta idea. Como alguna vez nos dijo Leonardo Fariña, todos estaban al tanto, todos sabían lo que pasaba. Yo agregaría también al propio Kicillof, quien según López lo auditó y no hizo la denuncia correspondiente. Me
Me remito a la primera pregunta. Cristina sabía, De Vito sabía, Echegaray sabía, Esbatella sabía, todos sabían. Okay. Y todos también se hicieron ricos, ¿eh? Porque, qué casualidad, ¿cuál es el delito común que tienen todas estas personas? ¿Cuál? Enriquecimiento ilícito. Presunto, hasta que se... A mí me llama la atención que la declaración jurada de Baez que haya presentado eran 66 millones de pesos. Está bien, completamente dibujada. ¿Cuánto presenta Cristina? Es lo mismo. 70 millones de pesos. Sí, O sea, estás hablando del empresario que más obra pública se adjudicó en 12 años contra una persona que ganaba 120.000 pesos por mes por ser presidenta, actualizado este año. Años atrás ganaban 80, 70, 85 mil Explícame pesos. por qué te llama la atención. ¿Y cómo haces para tener más plata que el mayor empresario de obra pública del país? Ahora que están tan de moda las declaraciones juradas, Leo Farina la tenía clara, ¿no? Casi todos dibujan su declaración jurada. Y la única vez que Cristina Kirchner habló de los bolsos de López, tiró la pelota bien afuera, ¿eh? Bien afuera. Se hizo la compungida, pero la tiró afuera. Mucho más afuera que Manuel Adorni, que también la tiró afuera, y a quien todos los días, como corresponde, le seguimos pidiendo que explique el origen de su patrimonio. De junio del 2016, cuando se enteró que José López tiraba bolsos en el convento. Te voy a agradecer mucho esa pregunta. Vos sabés que es una cosa muy fuerte, fue una cosa muy fuerte. Yo estaba en Calafate y cuando vinieron a decirme, a contarme, yo no miro televisión, no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal, me parecía grotesca y no entendía qué había pasado. Y después tuve una gran indignación y un gran enojo, pero mucho. Y después me vino como una cosa como de tristeza, de angustia.